Armando Osvaldo Fernández sabe cuál es la verdad, Iris Luffy sabe la verdad, y Abelardo Santiago Garay sabe la verdad. Pero a quien sí le mintieron de manera cruel fue a Miriam. A quien le borraron su identidad biológica fue a Miriam. A quien le contaron estos cuentos difíciles de creer fue a Miriam. A ella le mintieron, para arrancarla de los brazos de Pichona, para retenerla, para ocultarla de la familia biológica, que también es víctima en esta causa. La arrancaron de su familia, la arrancaron de los brazos de su madre, porque estos niños y estas niñas no podían ser educados por aquellas personas que para ellos eran subversivas, que no merecían ser madres. Y una aclaración que queremos hacer desde esta querella es que acá no estamos juzgando cómo se trató a Miriam durante su infancia. No se está discutiendo si Armando Osvaldo Fernández e Iris Luffy fueron buenos en este ejercicio usurpado de los roles de padre y madre. No estamos analizando si la familia, en términos tradicionales, que falsamente conformaron, es una buena familia, o si Miriam estuvo contenida en ese mundo de ocultamiento que le crearon para arrancarla de los brazos de la familia biológica. Tampoco estamos juzgando si la quisieron o no, sus falsos hermanos, sus falsas hermanas, no se está juzgando eso acá. Pretenden aliviar el peso de la justicia con este tipo de intromisiones morales, patriarcales, valores tradicionales, pero no tienen ningún grado de impacto en la decisión que este tribunal tiene que adoptar en la sentencia. Estamos ante una apropiación, ante una sustitución de identidad, ante uno de los delitos más aberrantes que se cometieron en el plan genocida. Estamos ante una acción que claramente encuadra en el concepto de genocidio, al pretender borrar la identidad de quien debió pertenecer a un grupo y fue educada con las ideas del genocida. De este modo, como vamos a desarrollar más adelante, se concretó una de las prácticas del plan genocida, que fue el robo sistemático de bebés. Y en términos de lo que Daniel Feierstein desarrolla del concepto de genocidio, se concretó con absoluta certeza las prácticas sociales preparatorias, como es el nacimiento de la beba en cautiverio y en condiciones infrahumanas, el despojo de los brazos de su madre biológica mientras estaba cautiva en un centro clandestino de detención, rodeada de compañeras torturadas, violadas y sometidas a tratos crueles y degradantes, y se produjo así el debilitamiento sistemático de este grupo social, con consecuencias posteriores en la reformulación de las relaciones sociales y en la realización simbólica del genocidio, como dice Daniel Feierstein. Este genocidio que se consuma cuando se le inserta a las víctimas la identidad del genocida, y cuando estas prácticas se realizan en el ámbito simbólico e ideológico. Es decir, cuando esto se inserta en los modos de representar y de narrar la experiencia traumática. Ahí se consolida el genocidio. Y es clarísimo si pensamos el modo en que Miriam puede narrar esta experiencia traumática que le tocó vivir, con posterioridad al aniquilamiento físico de su madre y de su padre biológico, y a la eliminación de su identidad verdadera. Pero yo voy a detenerme en el análisis de esta práctica genocida desde una perspectiva de género, porque creo que de esta manera el tribunal tiene que comprender el alcance y la significación que tiene un parto en cautiverio, y la conceptualización que se debe realizar en relación a la apropiación sistemática de hijos e hijas de personas desaparecidas. La práctica que se llevó adelante aquí fue la práctica de la desmaternalización, una práctica represiva de carácter sexogenérico, que tiene siempre como eje el ataque a la maternidad de quienes fueron consideradas o denominadas militantes y mujeres subversivas. Quiero detenerme en esto porque los juicios no constituyen solamente una instancia de justicia, sino también de memoria y de verdad. Una instancia de reconstrucción de esta verdad histórica y de estos hechos que necesariamente debemos analizar con perspectiva de género. Nosotros necesitamos repasar lo sucedido y entenderlo con esta mirada para comprender la real dimensión de lo ocurrido. Y por eso sostenemos que en el marco
del genocidio que se perpetró en nuestro país, se construyó una idea, la del enemigo interno, la de la enemiga interna, la delincuente subversiva, y estas mujeres, que fueron incluidas dentro de este mismo concepto, fueron disciplinadas de manera diferenciada. Para poder reprimirlas, el régimen las identificó como un grupo de mujeres apartadas de los roles tradicionales asignados por el patriarcado, produjo representaciones sociales en la sociedad argentina, instalando la idea de que estas mujeres eran malas madres, que eran locas, que eran prostitutas, que eran delincuentes subversivas, y que por eso debían ser aniquiladas. En virtud de estos conceptos fueron susceptibles de ser secuestradas, fueron ubicadas en centros clandestinos de detención, y en el caso que nos ocupa, principalmente desmaternalizadas, desaparecidas y asesinadas. Las prácticas sociales genocidas que se diferenciaron con el objeto de destruir estas subjetividades genéricas de las mujeres, se pueden observar en el ataque sexuado dirigido a quienes ellos denominaron las delincuentes subversivas. Estos ataques se insertaron dentro de la lógica de las asimetrías entre géneros sexuales. Las mujeres fueron disciplinadas, fueron reprimidas de manera distinta y se aplicaron métodos represivos que se diseñaron con especial atención a su condición sexogenérica. En una lógica inserta en esta de la función natural de las mujeres es la de ser madres, se les adjudicó a ellas el rol de ser reproductoras de la fuerza de trabajo y se reprodujo esta idea de que las mujeres tienen que ocupar un lugar históricamente destinado a las tareas de cuidado en el ámbito doméstico. Y así se creó el ideario de la esposa fiel, destinada al matrimonio, a la maternidad, que la maternidad debía ser su proyecto de vida, surgiendo el concepto de la buena madre, es decir, aquella que permanecía en el hogar, en lo doméstico, en lo privado, era la buena madre, y en contraposición, la mala madre, aquella que buscaba acudir al trabajo asalariado, aquella que no se reconocía como mujer, madre, esposa, aquella que participaba en los espacios públicos. Estas mujeres de los años 70, entre ellas María del Carmen Moyano, se incorporaron a la militancia política. Fueron desafiantes del modelo tradicional de la buena madre, asumieron otras posiciones de género, y por eso fueron incluidas dentro de este concepto de la mala madre. La respuesta represiva frente a esta transgresión se llevó a cabo mediante prácticas genocidas específicas centradas en el ataque a la maternidad. Fue así que se produjo la desmaternalización y todo tipo de torturas psicológicas relacionadas con la familia, con los hijos y con las hijas. El objetivo del plan fue destruirlas psicológicamente, distanciarlas con sus hijos e hijas, arrebatarles los hijos o las hijas a quienes nacían en cautiverio. Las militantes no se ajustaron a estos roles de género, no merecían ser consideradas mujeres, y esta destrucción subjetiva se generó a través del ataque a la maternidad, tanto en los centros clandestinos de detención como en las cárceles de la dictadura. Los perpetradores y dictadores sostenían este discurso de la familia occidental y cristiana, de las madres ponderadas que debían cumplir un rol central en la conformación del ser nacional, y sin embargo, en los centros clandestinos de detención, aquellas que habían transgredido las normas heteropatriarcales eran castigadas con acciones dirigidas a reencauzarlas en ese rol. Los nacimientos en cautiverio y la apropiación de bebés fue la forma de desmaternalización sistemática más violenta, una represión de carácter sexogenérico que se basó en esta concepción de los dictadores de esas mujeres que habían perdido el derecho a mantener el vínculo con sus hijos y con sus hijas. Por eso, bajo la clandestinidad, bajo la incomunicación, en condiciones infrahumanas, se llevó adelante esta lógica represiva en los centros clandestinos de detención, en especial en la ESMA. Muchos testimonios, incluso en otros procesos, nos han señalado que las sobrevivientes refieren que los torturadores muchas veces les decían durante la tortura
que esta picana o este método represivo les iba a impedir tener hijos en el futuro. Y así quebraban psicológicamente a las mujeres militantes de los 70, mediante la tortura sexualizada, mediante una estrategia de género que tuvieron los perpetradores con el fin de atacar todo elemento subjetivante de las mujeres. Este plan específico, dirigido contra las mujeres embarazadas, consistió en secuestrarlas y alojarlas en centros clandestinos de detención, retenerlas hasta el parto y apropiarse de sus hijos o de sus hijas. Estas mujeres, consideradas malas madres, solo podían ser entendidas como un envase que debía descartarse, como lo dijo Ana María Martí. Y así se conformaron maternidades clandestinas, se realizaron partos en ámbitos secretos, se falsificaron certificados de nacidos vivos, se falsificaron actas de nacimiento, se construyó un sistema extremadamente cruel, en el cual las mujeres madres fueron sustraídas de cualquier control de la salud, ocultadas con condiciones infrahumanas, retenidas a la espera del nacimiento del niño o de la niña, que planificadamente sería arrebatado de sus brazos apenas producido el nacimiento. En la causa Nicolaides, que es la causa número 10.326 del 96, del Juzgado Federal número 7 de Capital Federal, se acreditó que las maternidades clandestinas fueron dispuestas estratégicamente en algunos centros clandestinos de detención y que allí fueron llevadas las mujeres desde otros lugares. El plan criminal de apropiación de niños funcionó de manera aceitada y organizada, y fue parte de la maquinaria represiva desplegada mediante el uso del poder estatal en contra de las mujeres como un método de represión sexogenérico. En este sentido, entendemos que estas acciones represivas que constituyen formas de violencia obstétrica sin precedentes han sido descritas por diversas autoras, en especial Dora Barrancos. Ella señaló que hay una diferencia de género en los atributos de los que se invistió el horror. Las violaciones, las condiciones del parto y el secuestro de recién nacidos aumentaron la victimización de las mujeres. Las mujeres padecieron violencias de diversa índole, tratos deshumanizados, extremadamente crueles, humillantes, y esto se produjo durante el embarazo, durante el parto y en el posparto. La violencia obstétrica desatada en estos espacios de cautiverio constituye una grave violación a los derechos humanos cometida contra las mujeres, que afectó su dignidad, su intimidad, su integridad personal, y en la mayoría de los casos, esta instancia fue el final de sus vidas. María del Carmen Moyano fue sometida a la situación más extrema de violencia obstétrica. Lo pudimos escuchar en este debate. Pudimos escuchar de qué modo nació Miriam. Lo dijo Ana María Martí, Miriam nació en el infierno, y ahí fue donde parió María del Carmen Moyano. Pero además los genocidas se atribuyeron el poder de reorganizar ilegítimamente los vínculos parentales, mediante la apropiación de hijos e hijas de los oponentes políticos y su posterior distribución en otros sectores de la sociedad argentina afines a ellos, se dispusieron a reconfigurar las relaciones familiares. Esta práctica sistemática fue verificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de 1987 sobre Argentina, donde se concluyó que la política de sustracción de niños, hijos de desaparecidos, constituyó la violación a normas fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos. El plan de encontrar nuevos padres y nuevas madres, nuevas familias, para los hijos y para las hijas de subversivas, fue una forma especial de disciplinamiento que se practicó en contra de esas mujeres que habían desafiado los roles tradicionales de género. Y estos hechos, que se constituyeron como una práctica generalizada y sistemática, son delitos de lesa humanidad. Y esto ha sido acreditado en todos los juicios de nuestro país, en todas las jurisdicciones, en especial
en la causa Plan Sistemático de Apropiación de Niños del Tribunal Oral Federal Criminal número 6, en donde se dijo que el robo de niños fue una práctica generalizada y sistemática de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad, ejecutada en el marco del Plan General de Aniquilación que se desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión. En este sentido, podemos decir que la apropiación de niños y niñas se fundó en una idea de que la maternidad era el rol central y natural de las mujeres. Una autora, Sabina Amance Regueiro, lo explica muy bien, y dice, estas mujeres, definidas como terroristas, fueron consideradas malas madres que abandonaban a sus hijos o hijas y los ponían en peligro. La finalidad de la apropiación era evitar la herencia de sus males, la reproducción social de la subversión, a través de una mala crianza y los actos futuros de venganza de sus hijos e hijas. Y estoy seguro que esta idea fue la que guió a Armando Osvaldo Fernández y a Iris Yolanda Luffy. Esta idea de apropiarse de los hijos y de las hijas para evitar esta herencia de sus males, la reproducción social de la subversión, la futura venganza de sus hijos y de sus hijas. Finalmente, quería hacer un señalamiento en relación a los crímenes de lesa humanidad, señalar que en diversos fallos se ha considerado que estos crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y además deben ser juzgados en función del derecho internacional de los derechos humanos. Tanto el fallo Simón como Arancibia Clavel, como diversos fallos, hablan de la imprescriptibilidad de estos crímenes y han caracterizado estos fallos a la apropiación de niños y niñas durante la última dictadura como un delito de lesa humanidad. En especial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos caratulados Gualtieri Ruñone, de Prieto, Emma Lidia y otros, señaló en el voto de Maqueda que la apropiación de niños durante la última dictadura militar es una consecuencia directa de la desaparición forzada de personas y un delito de lesa humanidad. Por lo que hemos dicho hasta aquí, y coincidiendo con el pedido que realizó el Ministerio Público Fiscal en relación a que estos hechos sean calificados como un genocidio, esta querella entiende que los delitos cometidos por Armando Osvaldo Fernández, Iris Yolanda Luffy y Santiago Abelardo Garay deben encuadrarse en el delito genocidio previsto en el inciso E del artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, es decir, el traslado forzoso de niños de un grupo a otro. Esto ha sido receptado por el Tribunal Oral Federal número 6 de Capital Federal, señalándose que se trata de conductas delictivas sistemáticas, que no son aisladas, y que han actuado de modo generalizado para la retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierto su identidad. La apropiación de bebés es una práctica genocida. Claramente el concepto que fue creado por Raphael Lemkin nos indica que el genocidio se produce cuando se ataca a un grupo como entidad, y no a los individuos del grupo. Raphael Lemkin promovió la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y definió claramente, dentro de estos delitos, el traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro grupo. Las prácticas sociales genocidas tienen por objeto destruir subjetividades, y en este caso específico, subjetividades genéricas, de mujeres que se habían apartado de los roles tradicionales y que fueron atacadas de manera sistemática por razones de género. La práctica de estas apropiaciones sistemáticas de bebés son prácticas genocidas y así se reconoció también en la sentencia de Checolatz.
El Tribunal Oral en lo Criminal de La Plata entendió que en la Argentina había ocurrido un exterminio que debía ser considerado genocidio. El proceso genocida, en especial la apropiación de bebés, tuvo un claro objetivo: ejecutar una acción de aniquilamiento dirigida a borrar la identidad del grupo social reprimido para reemplazar sus valores morales e identitarios por los del grupo opresor. El genocidio se desplegó en contra de una fracción social considerada indisciplinada, contrahegemónica y autónoma. Y estas embarazadas, militantes políticas, fueron consideradas como parte de esa otredad negativa. Las malas madres, las enemigas internas de la nación, las subversivas, fueron el objetivo de esta práctica represiva genocida de carácter sexogenérico. En función de esto, consideramos desde esta querella que la apropiación de Miriam debe entenderse y calificarse como genocidio. El Estado argentino tiene la obligación de asegurar la memoria, la verdad y la justicia por los crímenes cometidos y de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, de sus familiares y de la sociedad en su conjunto. El despojo de la identidad de Miriam constituye genocidio, debe entenderse como genocidio y así lo dejamos solicitado al tribunal. Por otra parte, en relación al pedido que realizó el Ministerio Público Fiscal de que se entienda a la familia biológica como víctima, compartimos plenamente esa solicitud. En este proceso, claramente, las familias biológicas de Miriam son víctimas y son numerosos los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han reconocido el derecho a la verdad como un derecho implícito de la Convención Americana de Derechos Humanos. El caso Velázquez Rodríguez, el caso Goiburú y otros versus Paraguay, González Medina y familiares versus República Dominicana. Está claro que con las acciones desplegadas por los imputados, el derecho de la familia biológica fue gravemente afectado, fue una violación flagrante de sus derechos, y que el Estado argentino ha cometido estas violaciones cuando se inició el secuestro de María del Carmen Moyano, cuando se produjo el nacimiento de Miriam en cautiverio en 1977 y hasta el año 2017, en la que se determinó su identidad biológica y pudieron acceder a la información. Para el derecho internacional de los derechos humanos, los estados deben adoptar medidas de carácter simbólico, en concepto de reparación moral y colectiva, y para dar cumplimiento al deber de recordar, mediante un reconocimiento público por el Estado, de su responsabilidad o declaraciones oficiales de restablecimiento de la dignidad de las víctimas. Esto lo dijo el relator especial de Naciones Unidas en el informe final acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos en la ONU, Consejo Económico y Social, el 20 de junio del 96. En función de lo expuesto, adherimos plenamente al pedido que realizó el Ministerio Público Fiscal para que la familia biológica de Miriam sea declarada como víctima de delitos de lesa humanidad y que María del Carmen Moyano sea declarada como víctima de violencia de género en el marco del genocidio perpetrado en nuestro país. La dimensión del daño producido por el delito de apropiación respecto de Miriam y de su familia biológica fue descrita claramente por Alicia Loyudice. Esta testigo dijo en este debate que quienes son despojados de su identidad viven en un estado de excepción sin saberlo, porque aparecen legalmente inscriptos de una manera cuando esa inscripción es ilegal. Entonces, lo que tenemos que pensar es que este modo de convivencia se arma bajo una lógica concentracionaria. Ella dijo que se los excluye de un sistema de filiación para incluirlos violentamente en otro que reniega lo acontecido, que se trata de una identidad colonizada, que se lo exilia de sí mismo, y que tuvieron que tomar el discurso de quienes lo criaron desde la ignorancia, porque cuando los arrebataron de los brazos de su madre, eran personas recién nacidas. El vínculo que crearon con los apropiadores funciona mediante mecanismos de identificación, y esas marcas se hicieron basándose en la indefensión del pequeño sujeto que no tenía posibilidades de negarse. Es así que podemos ver la extensión del daño ocasionado por el arrebato de esta niña,
por la desmaternalización de María del Carmen Moyano. Alicia dijo, si una mamá en las peores condiciones en cautiverio pudo sostener el embarazo y pudo parir una hija o un hijo, eso habla del deseo que está en el origen. Eso no se puede negar. Y ese deseo de ser madre de María del Carmen Moyano fue arrebatado. Ese deseo de la familia Moyano y Poblete de tener a Miriam como integrante de su familia biológica fue arrebatado. La identidad de Miriam fue arrebatada. Y ese daño que se produjo es inconmensurable. La apropiación de niños y niñas se consolidó como un plan sistemático genocida, se borró la identidad de las personas, se produjo la desolación de cientos de familias que los buscaron y que las buscan hasta el día de hoy. Yo quiero finalizar esta parte de mi alegato haciendo un reconocimiento especial a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo en este día, y recordar un testimonio esperanzador para el encuentro entre Miriam y su familia biológica. Quiero recordar el testimonio de Delia Giovanola, una de las fundadoras de Abuelas, que declaró en el Pozo de Banfield. Delia empezó a buscar un niño rubio de ojos celestes a partir de testimonios que tuvo en esa búsqueda de su nieto. Cada vez que veía un chiquito así, ella lo seguía con la vista pensando, ¿será mi nieto? En el año 2015, Delia encontró a su nieto. Recordó que el día de la restitución en la sede de Abuelas estaba lleno de gente. Nadie le decía nada. ¿Qué pasa?, pregunta. Encontramos a Martín. Era un griterío, dijo. Me derrumbé en una silla. Llantos, lágrimas, alegrías. Me avisan que estaba al teléfono y quería hablar conmigo. Martín, te encontré, le dijo. Y del otro lado, tras un silencio, le comenzó a hacer preguntas. Fue un aluvión, quiso saber sus 39 años de vida en un momento. Te tengo que dejar, le dijo en un momento Delia. Y él respondió, después te llamo. ¿Me vas a llamar de nuevo?, le dijo Delia. ¿Y si sos mi abuela? Y en esa frase tan sencilla, tan simple, ¿y si sos mi abuela?, que contestó Martín, se encuentra plasmada la recuperación y restitución de esa identidad. ¿Y si sos mi abuela?, contestó Martín. Y ahora hablan a diario, cada vez que él viene al país, porque vive afuera, pasan mucho tiempo juntos. Delia concluyó, seguimos pidiendo memoria, verdad y justicia, y juicio y castigo a los culpables. Yo espero y deseo, en representación de abuelas y de la familia biológica, que Miriam en algún momento pueda contestarle a sus tías, y si sos mi tía, te voy a volver a llamar.